obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es su amor, derramado en mí por su espíritu. Consejero y amigo fiel, Él es fiel en todo lo que prometió. Agradable es su voluntad en mí y eternas son sus bondades. Grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es su amor, derramado en mí por su espíritu. Consejero y amigo fiel, Él es fiel en todo lo que prometió. Agradable es su voluntad en mí y eternas son sus bondades. Grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí, sus ojos están sobre mí, sus ojos están sobre mí. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender.
lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba al Señor. Adora al Señor. Exalta a mi Dios. Cántale al Señor. Y alaba a Dios. Muy buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga otro domingo más en casa, tranquilitos. Y bueno, como todos los domingos decimos, como todos los martes también, cada vez falta menos. Sabemos que ya tenemos algunos permisos dados por el gobierno y por el municipio también, de 20 personas al aire libre, y todavía lo que es la parte de adentro, falta algunas cuestiones a tratar, pero ya nos estamos reuniendo. Ya tuvieron reuniones las mujeres, ya tuvieron reuniones los varones, siempre con el grupo reducido de hasta 20 personas, no más. Ya tuvieron reuniones los jóvenes, los adolescentes, bueno, los preadolescentes por Zoom, porque menores de 12 años no nos permiten, y mayores de 60 tampoco. Pero bueno, gracias a Dios, ya de a poquito se van abriendo las puertas, de a poquito ya nos vamos a poder reunir, ya nos estamos viendo las caras con algunos, y bueno, más que las caras no podemos hacer, porque abrazarnos no podemos, bueno, el codito, la manito, el pie, pero lo importante es que nos podemos reunir en este lugar, 1 hora máximo, como había comentado la pastora el domingo pasado, más de 1 hora no nos permiten, pero como somos tan sabios en el Señor, aprovechamos esa hora y tratamos de exprimirla, de aprovecharla al máximo, de compartir la palabra, tener un tiempo de oración. Y en lo que va de la fecha, ya venimos trabajando con lo que respecta a mi persona, con los varones. Y gracias a Dios hay muchos hombres nuevos que se están sumando a la familia, y a raíz de eso muchas mujeres también. Y le damos gracias a Dios porque todo lo que la iglesia hace es obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, y creemos y podemos saber y experimentar el favor de Dios en todo este tiempo.
y a raíz de eso estamos muy contentos, muy felices. Y bueno, seguiremos trabajando de esta manera hasta que, bueno, las puertas de la iglesia se puedan abrir completamente para una gran mayoría de personas. No creo que se abra todo de repente, pero quizás un grupo reducido y bueno, tendríamos que ir estudiando de qué manera llevaríamos cada reunión. Pero mientras tanto seguimos en comunión por las redes sociales, seguimos orando, seguimos buscando del Señor, seguimos orando en familia, que eso es muy importante. Así que antes de pasar a la palabra, te invito a que podamos tener una oración para que el Señor se lleve toda carga, toda preocupación, para que tus problemas de hoy no afecten tu mente, tus pensamientos, todo problema quede en las manos del Señor y nosotros podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar hoy. Así que ahí donde estás, yo te invito a que abraces o le agarres la mano a tu familia, a los que están ahí alrededor, o si estás solo, bueno, importa, orá, buscá, pero vamos a entregarle este momento y este tiempo al Señor, que ya no nos pertenece, ya no nos corresponde, ya le pertenece al Señor. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos para no distraernos, nada más que para no distraernos de nada. Y Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta reunión que estamos teniendo hoy, gracias por este domingo que nos permitís tener, que estamos con salud, que estamos bien en casa, que ya comimos, que ya estamos tranquilos, Señor, y que dentro de un rato vamos a seguir quizás tomando unos mates en familia. Gracias porque en cada detalle está tu Espíritu Santo, Señor. Bendice cada varón, cada hombre de cada hogar, Señor, cada sacerdote, Señor, bendecí sus vidas, bendecí cada mamá, cada mujer, los hijos, Señor, los abuelos, todo el grupo familiar que están viviendo juntos, Señor, bendecílos en este tiempo y te doy gracias, Señor, que tu palabra hoy nos hable como cada domingo, como nos habló el domingo pasado, como nos habló domingos anteriores también, los martes, Señor, que tu palabra continúe hablando a nuestras vidas, Señor, porque en definitiva lo que siempre habla a nuestro corazón es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Jorge tenía apenas 6 años de edad cuando su papá le había prometido que irían a pescar en alguna laguna de Buenos Aires. Y al llegar el día, Jorge, con mucha ansiedad, con mucho deseo, esperaba ese momento para poder salir con su padre, pero recibe una mala noticia, que el padre lamentablemente no podía ir porque justo tenía que entregar un trabajo muy importante y justo era el día y la fecha para entregarlo, ese trabajo que el padre tenía a su cargo. Entonces Jorge, con apenas 6 años, al no entender toda la situación del padre, le dice: ¿pero qué es más importante, el trabajo o yo que soy tu hijo? Entonces pasa el tiempo, unos años, Jorge ya tiene 10 años y su padre le vuelve a prometer una salida a la cual nunca pasó por motivos laborales. Siempre que el padre le prometía, siempre surgía un inconveniente laboral y el padre tenía que poner en primer lugar su trabajo o sus quehaceres o sus responsabilidades, mejor dicho, en el trabajo. Jorge fue creciendo y su padre envejeciendo, como todo ciclo en la vida, y cada promesa de salir entre hombres nunca se llegó a concretar. Jorge lo que siempre había deseado, lo que siempre había anhelado era tener un tiempo, un día de pescas con su padre, porque era su héroe, era su mayor imagen, era la persona que él admiraba, y con el tiempo nunca pudieron concretar esa salida. Y hoy Jorge ya es un adulto, ya está casado, tiene su esposa, sus hijos, tiene su trabajo. Jorge asiste a una iglesia, pero vive día a día con la lucha de no saber si Dios cumple lo que promete. Y a la vez lucha en cumplir su palabra, en cumplir
sus promesas a sus hijos, en cumplir lo que Él siempre dice o considera como verdad, porque Él creció en un hogar donde su padre, desde temprana edad, le prometía y nunca cumplía su palabra. Y hoy quiero transmitirles un mensaje en donde vamos a ver cómo Dios trabaja hacia nuestro favor, pero cómo el enemigo paralelamente trabaja en contra nuestro para afectarnos y hacernos caer y tropezar en esta vida. Y hay dos cosas que el enemigo quiere robarnos hoy. Y de hecho, ya te lo viene robando hace tiempo, te lo está robando hoy, o si no te lo va a robar mañana, porque justamente es el trabajo que el diablo hace. En Juan 10:10 la Biblia dice que el ladrón no vino para... El ladrón viene para robar, para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús viene para traer vida y vida en abundancia. Sabemos que el diablo viene a robarnos todo lo que Jesús quiere darnos, todo lo que Dios nos quiere dar, ¿sí? Y hay dos cosas que el diablo te quiere robar. La primera está en Lucas 8, 11 y 12, que es justamente la palabra de Dios. Lo que el diablo te quiere robar es lo que todos nosotros deberíamos de tener guardado en nuestro corazón, guardado en nuestras memorias, guardado en nuestro vocabulario, guardado en nuestra mente, guardado en nuestro corazón. Y es la palabra de Dios. Lo que el diablo quiere robarte hoy justamente es la palabra de Dios. Y lo segundo que quiere robarte es la palabra o las promesas que salen de tu boca. Todo lo que nosotros prometemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros consideramos como una verdad, el diablo te lo quiere robar. Cuando nosotros hacemos promesas a Dios, cuando nosotros decimos, Señor, yo te voy a seguir, o ahora voy a ir a la iglesia, o no sé, Señor, quiero serte fiel, o quiero empezar a buscar de Dios porque quiero cambiar mi vida, automáticamente Dios saca un anotador y anota cada promesa que le hacemos. Anota cada promesa y dice, fulanito de tal me prometió que va a venir a la iglesia, que me va a servir, que me ama, que nunca me va a dejar. Y esas son las promesas que le hacemos muchas veces a Dios. Por eso el diablo quiere robarte tus palabras. Y en Deuteronomio 23, 21 al 23, capítulo 23, versículo 21 al 23 dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Y el 22 dice, sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Cada promesa que le hacemos a Dios, cada palabra que sale de nuestros labios y le prometemos a Dios, automáticamente tenemos que cumplirla. Dice la Biblia que es preferible no prometer si total no es pecado, pero sí está mal prometer a algo, prometerle a Dios algo y no cumplirlo. De decirle, Señor, yo voy a estar hasta que la muerte me separe, voy a seguir en la iglesia. No me voy a soltar de tu mano. Y de repente una situación, una circunstancia, un viento fuerte en la familia, una situación que desmorona o mueve toda la estructura familiar, ahí empezamos a alejarnos de Dios. Y esa promesa que en su momento era de todo corazón, empieza a desvanecerse, empieza a disolverse. Ya no es una promesa que determino mantenerla en pie, sino que la empiezo a soltar, la empiezo a dejar. Y Dios, justamente como siempre se dice, es el que paga los platos rotos. Y nosotros tenemos que saber en este tiempo que todo lo que le prometemos a Dios, lo que nosotros decimos con nuestros labios, Dios lo toma en cuenta. Cuando nosotros cantamos una canción y dice, Señor, no te dejaré, o no me alejaré, o hoy te rindo mi ser. El Señor mismo está tomando eso como una promesa de nuestra parte, de su creación, de sus hijos, hacia el Creador,
porque lo que más anhela es que nosotros cumplamos esa promesa para que Él pueda actuar a nuestro favor. Si nosotros le decimos, Señor, te entrego mi ser, el Señor dice, bueno, entrégamelo y yo empiezo a trabajar en tu ser, empiezo a trabajar en tu corazón, empiezo a trabajar en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tu vida espiritual, empiezo a escarbar en tu corazón, en lo más profundo y a sacar lo que no te sirve y a añadir lo que necesitas. Pero cuando nosotros empezamos a desistir, a dejar, a alejarnos, esa promesa de Señor, te rindo mi ser queda a medio camino. Es como empezar una carrera en la universidad o en el secundario, cualquier estudio, y uno lo deje por la mitad. Y querer tener los resultados como si lo hubiese terminado todo el estudio. Y en Dios sucede exactamente lo mismo. Si nosotros le prometemos al Señor, tenemos que continuar con esa promesa. Cuando cantamos una canción, decimos, pero era una canción, qué linda letra. Pero es una promesa que le estamos diciendo a Dios. Cuando decimos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y después con el tiempo, uno se cruza a la gente y dice, no, ya no sigo más al Señor. Ya, no, por situaciones, vos sabés cómo es la vida. Hay cosas que me cuestan y dejamos de seguir a Dios cuando en su momento habíamos dicho, Señor, te voy a seguir, no vuelvo atrás, te voy a seguir, no importa, te voy a seguir. Y Dios toma esas promesas, las tiene en cuenta, porque Dios espera que voluntariamente cumplamos nuestra palabra, cumplamos lo que acabamos de decir. No necesariamente lo tenemos que gritar a cuatro vientos. Él ya sabe en su corazón y en tu corazón qué es lo que estás prometiendo. Y la Biblia dice en Eclesiastés 5, del 2 al 7. Eclesiastés 5, 2 al 7. Recuerden que yo leo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas y demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas sino cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que hayas logrado. Y versículo 7, hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Somos rápidos para prometer. Este niño de apenas 6 años, llamado Jorge, se aferraba a la promesa que su papá le decía años. Él soñaba con que su papá lo lleve a pescar. Él se imaginaba al lado de su papá haciendo un fuego, tirando la caña, quizás sin pescar nada, pero sí tener el tiempo que él había anhelado y añoraba con todo su corazón, tener esa cercanía con su papá porque quería dejar de lado el diario vivir, la rutina laboral, la rutina de sus estudios, la rutina de la casa y tener un tiempo de quietud y de tranquilidad con su papá. Y él con apenas 6 años, sus sueños, toda promesa que él había recibido se desmoronan porque su padre no supo cumplir lo que había prometido. Somos muy rápidos o de manera quizás hasta impulsiva, decir, bueno, sí, te prometo, para sacarnos de encima algo, pero después no nos damos cuenta que esas palabras nos atan, porque lo que prometimos lo tenemos que cumplir. No solamente a Dios, sino también
a las personas. Que tu palabra, que lo que digas, que lo que prometas, sea verdadero. Si decís la palabra, la tenés que cumplir. Si haces una promesa a Dios, la tenés que cumplir. Si haces una promesa a tus hijos, a tu esposa, hasta que la muerte nos separe, hay que cumplirla. Si uno promete una lealtad o llegar a tiempo en el trabajo, o llegar a tiempo en algún lugar, o cumplir una tarea laboral, uno tiene que cumplir lo que prometió. Uno no puede decir, bueno, sí, le hice al patrón, sí, te prometo. Y después uno hace lo que quiere. Bueno, llegó tarde. Porque tu patrón al instante va a decir, vos me prometiste que ibas a llegar temprano y me prometiste que ibas a hacer tal y tal tarea y que yo iba a quedar satisfecho con tu trabajo. Y no fue así. Entonces, como seres humanos, muchas veces lo que prometemos, lo que decimos, lo que hablamos, no es verdad. Y justamente el diablo lo que quiere hacer es no robarte, no solamente robarte la palabra de Dios de tu corazón, sino también robar tus palabras cuando quieren hablar verdad. Cuando querés tener una vida recta y empezar a hablar verdad, empezar a hablar en dirección recta, en dirección correcta. ¿Para qué? Para tener una vida recta delante de los hombres y delante de Dios. Se puede conocer el carácter de un hombre y mujer, ¿no? A través de sus palabras. Por medio de sus palabras uno conoce el carácter de una persona. Cuando una persona no cumple con lo que había prometido, con lo que había pactado, con lo que había dicho, ahí uno puede ver qué carácter tiene. Cuando una persona dice, yo prometo que voy a llegar a tal horario y a tal horario voy a estar y cumple, uno ve el carácter de esa persona, la responsabilidad con la que asume esa tarea. Y uno puede ver un compromiso, pero por sobre todas las cosas un carácter de rectitud, un carácter de firmeza. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. La palabra de Dios es la fuente de toda nuestra fe. De aquí, de la palabra, viene nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír justamente la palabra de Dios. Y la regla absoluta de nuestra conducta, la palabra de Dios es nuestra regla absoluta de nuestra conducta. Por eso nuestra palabra debe ser para los demás lo que la palabra de Dios es para mí. Si la palabra de Dios para mí es la fuente de fe y es una regla absoluta o mi regla absoluta para tener una buena conducta, mi palabra debe ser lo mismo para los hombres, así lo que resulta la Biblia para mí. Si la palabra de Dios para mí no es una fuente de fe, no es una regla para para enderezar mi conducta, mis palabras tampoco lo serán para los demás. Porque justamente lo que Dios hace a través de la palabra es un cambio para que luego nosotros empecemos a manifestar ese cambio. Nuestra forma de hablar. Si antes mentías, ahora ya no mentís más. Si antes hacías algunas jugadas en el trabajo, ahora no las haces más. Porque lo que la palabra hoy es en tu vida, lo es tu palabra para con los demás. ¿Amén? ¿Me siguen? Cuando damos nuestra palabra, esta se convierte en una fuente de fe para lo que las reciben. O sea, aquel que recibe mi palabra se convierte en una fuente de fe. Por eso es muy importante hoy, en estos tiempos en donde la mentira, en donde el engaño, en donde los negocios por izquierda, donde meter la mano en la lata, donde robarme algo del trabajo, donde fichar y no ir a trabajar, es tan común que justamente es tiempo de ir en contra de esto. Pero todo el mundo lo hace. Bueno, está bien, pero la Biblia, ¿qué nos dice? La Biblia, ¿a qué nos está llevando? A una rectitud, a una integridad, a ser honrado, a ser leal, a ser transparentes. Y justamente cuando nuestra palabra debe
convertirse en una fuente de fe, que otros te crean, que otros te crean. Hay cristianos que dicen, no, hoy le prediqué a mis compañeros del trabajo. ¿Y qué pasó? No, se me empezaron a reír en la cara. ¿Y pero por qué? Dice, no, porque cada vez que pasaba algo yo me enganchaba en todos los chistes verdes, malas palabras. Y a la hora de que yo les quise predicar, se me mataban de risa. ¿Por qué? Porque tus palabras no fueron fuente de fe para que otros crean, para que otros se tomen de lo que vos le decís. Entonces, cuando nosotros, por medio de nuestras palabras, se convierten en una fuente de fe, una fuente de credulidad para con los demás, eso determina nuestra conducta. Cuando tus palabras hablan verdad, determina tu conducta. En donde estés, en el trabajo, en el colegio, en la familia, el papá, la mamá en la casa, los hijos, los líderes, los pastores. Cuando tus palabras son una fuente de credibilidad o de fe para el otro, no solamente hablando de lo espiritual, sino en todo, ahí estás mostrando tu conducta, determinás tu conducta. Y cuando vos decís una palabra y el otro la cree y dice, te tomo la palabra, yo la tengo que cumplir. Y eso hace que mi conducta sea intachable, sea recta para con los demás. Y muchos de nosotros dentro de la iglesia nos cuesta mantener una conducta recta y palabras que sean verdaderas. Nos cuesta cumplir la palabra. No solamente la palabra de Dios, sino lo que nosotros prometemos. Y yo, en este tiempo, con el grupo de varones les dije, si pasa algo entre nosotros, yo les doy mi palabra, que nos vamos a aferrar más a Dios y entre nosotros vamos a buscar a Dios y vamos a buscar la restauración de aquel o de aquella persona que haya tenido un inconveniente. Y yo di mi palabra y tengo que cumplir con lo que dije. Y voy a cumplir con lo que dije, porque justamente de eso se trata la iglesia, de cumplir lo que estamos diciendo. Cuando la Biblia dice, ama a tu hermano o ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo amamos, no estamos cumpliendo no solamente la palabra de Dios, sino lo que nosotros estamos hablando. Muchos decimos, amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano. Eso no es bíblico, eso no está bien. Y nosotros, los seres humanos y más los cristianos, tenemos que ser personas de palabra, que tu palabra valga, que tu palabra, cuando la abrís, la sacás de la boca, cuando le pones sonido, tiene que ser verdadera. Si decís que vas a estar, vas a estar. Si decís que vas a cumplir, vas a cumplir. Si le decís una promesa a tu hijo, la tenés que cumplir. Porque de eso se trata, de ser de una fuente de fe para con los demás. Cuando en la medida que no cumplís, eso se convierte en una fuente de incredulidad. Y lo que Dios nos quiere hablar hoy es que comencemos a ser cristianos de palabra de Dios, pero también de palabra nuestra. Si prometemos, lo vamos a cumplir. No solamente cristianos de la palabra, sino cristianos de palabra. Son dos cosas distintas. Cristianos de la palabra es que está arraigado, que está cimentando su vida en base a la palabra. Pero cristianos de palabra es que lo que dice lo cumple, que lo que dice es verdad. Y ese es un desafío, es un trabajo que Dios hoy nos está haciendo una invitación y dándonos una esperanza para poder cambiarlo. Tenemos el favor y la gracia del Señor para trabajar nuestra boca, nuestras palabras. Hay un hombre que le pide a Dios que lo sane y Dios en su gran misericordia lo sana de un cáncer terminal. El Señor hace el milagro y un día este hombre pasa adelante en su congregación, invitó a sus hijos, a su esposa y
confesó públicamente que Dios lo había sanado. Los médicos dijeron que ya no había ninguna solución, los médicos dijeron que ya no podían hacer nada, pero este hombre creyó a Dios, pidió oración a la iglesia intercedió, la iglesia oró y este hombre fue sano. Resulta que cuando él confiesa delante de todos los miembros de su iglesia y dice, yo le quiero dar gracias a Dios porque Dios sanó mi vida. Y la gente aplaudía, se ponían de pie. Dice, yo tenía un cáncer terminal. El último parte del médico es, no podemos hacer absolutamente nada. Es esperar y que suceda un milagro. Y resulta que al sanarlo, él estaba tan alegre, tan contento, que no se dio cuenta de lo que estaba diciendo delante de la iglesia. Y dice, hermanos, a partir de hoy nunca más me voy a apartar de Dios, nunca más. Y los hijos, la esposa que estaban ahí sentados, lloraban de la alegría, de ver a su papá sano, de tenerlo de regreso y de que esté en el camino de Dios. Y dice, y no solo que no me voy a apartar de Dios, sino que le voy a servir en lo que Él quiera. Lo que Él me pida, yo lo voy a hacer. Porque Dios a mí me dio la vida otra vez, me hizo nacer de nuevo, porque me dio años de vida. Y al poquito tiempo, su familia fue unida por un milagro, pero al poco tiempo, esa misma familia se terminaron alejando de Dios, porque este hombre a la semana siguiente no pisó nunca más la iglesia. Nunca más pisó una iglesia, ni evangélica, ni de ningún tipo, nada. Y sus palabras y sus promesas que hizo públicamente a Dios, con todos esos testigos y su familia principalmente, nunca las cumplió. Y la familia que se había vuelto a unir por el milagro del Padre, de a poquito la familia se fue enfriando, se fueron peleando, se fueron separando, porque el Padre no cumplió su promesa. Porque el padre empezó a darle lugar a otras cosas, porque después discusión con la madre, discusión con los hijos, reproches, y la familia se terminó apartando de Dios, y él nunca en su vida cumplió lo que a Dios le había prometido. Cuando nosotros no cumplimos nuestra palabra, cuando nosotros lo que decimos, lo que prometemos, no lo hacemos, se desarrolla una incredulidad en el otro. La Biblia dice que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. O sea, para decirlo más práctico, no solamente tenés que escuchar la palabra, sino poner en práctica lo que escuchás. Porque oírla es muy fácil, pero poner en práctica lo que va muchas veces en contra de tu naturaleza es muy difícil. Es muy difícil. Nos cuesta a todos. Se nos hace hasta a veces casi imposible de hacerlo. Pero ahí actúa la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Cuando no podés cumplir algo porque el desafío que te presenta la palabra de Dios es hasta casi imposible de cumplirlo. Dios dice, el débil diga fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza, que me da las fuerzas. Cuando nosotros no cumplimos algo, generamos incredulidad en nuestro alrededor. Este hombre generó incredulidad en toda la familia. Y hasta el día de hoy todos permanecen lejos de Dios y pagando un alto precio por no seguir al Señor y no seguir sus caminos. Yo creo que Dios nos está llevando a ser astutos,
¿sí? Como dice la Biblia, ser mansos como palomas, pero ser astutos como serpientes. Ser sabios a la hora de hablar y a la hora de actuar. Ser sabios. Por eso Jorge, con 6 años, no pudo comprender, no pudo entender cómo su padre había roto una promesa cuando él la había guardado y atesorado en su corazón. ¿Cómo puede ser que su mayor héroe haya roto una promesa? Y nosotros los cristianos no nos damos cuenta que somos héroes para la gente que no conoce a Dios. La Biblia dice que somos cartas leídas. La Biblia dice que somos sal, que somos luz, que somos los embajadores de Dios. En conclusión, somos los héroes que la gente que no conoce a Dios mira. Somos los héroes que la gente está buscando. Personas que hablen verdad y que lo que dicen lo cumplen. Cuando nosotros decimos, yo te voy a ir a buscar, o ven a la iglesia, las cosas van a cambiar, o te invitamos a una reunión y después fallamos, después todo lo que le dijimos no lo hacemos, todo lo que nosotros decimos ser como persona no lo somos, estamos hablando una mentira. Y justamente es conveniente y no prometer nada. Y la mentira piadosa no existe. Hay una frase que dice, cuando la mentira está más cerca de la verdad, algunos la llaman piadosa, pero otros la reconocen como la mentira más venenosa que hay, porque está más cerca de la verdad. Y es una mentira que nunca la va a reconocer, que nunca la va a aceptar. Y nosotros como gente cristiana tenemos que hablar verdad. Tenemos que hablar y cumplir nuestra palabra y cumplir lo que dice la palabra de Dios. Aunque te cueste, aunque te lleve años. Pero no dejar de intentar por cumplir con la ayuda de Dios lo que la palabra de Dios dice y lo que estás prometiendo. No te olvides que la palabra es la fuente de nuestra fe y tu palabra debe ser la fuente de fe para otros. Lo que decís lo tenés que cumplir. Conocer la verdad y no vivirla en sí es una mentira. Conocer lo que dice la Biblia y no vivirla, estás viviendo una mentira. Conocer las cosas que tenés que dejar, sabiendo, y no las haces, estamos viviendo o estás viviendo una mentira. Sabés qué es lo que no tenés que hacer, pero lo haces. Y no luchás por cambiarlo, estás viviendo una mentira, estamos viviendo una mentira. Por eso yo siempre pienso, ¿por qué a la gente le cuesta muchas veces llegar a la iglesia? ¿Por qué a la gente le es más fácil llegar a otras religiones, pero le cuesta más bien llegar a la verdad? Y es una sola verdad y es Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Es un solo camino, una sola verdad y una sola vida. ¿Y por qué a la gente le cuesta llegar a esa verdad? Porque nosotros lo que deberíamos de ser los representantes de esa verdad, no lo hacemos como debería de ser. Porque decimos y no hacemos. Y el mensaje de hoy se llama mucho ruido y pocas nueces. Decimos y decimos, pero no hacemos. Decimos que vamos a ganar, decimos que vamos a conquistar, decimos que vamos a predicar, decimos que nos vamos a meter y no hacemos. Mucho ruido, pocas nueces. Y justamente cuando nosotros declaramos o confesamos con nuestros labios y decimos, Señor, llévame a predicar, ayúdame a meterme en los lugares donde tu palabra no fue predicada, en el barrio, en el vecino, pero después nos escondemos. Estamos viviendo una mentira. Estamos diciendo algo donde Dios está anotando,
pero de repente no lo decimos. Señor, viene un misionero. Señor, yo quiero ir a las misiones. Tengo carga por la gente. Y después hay alguien, como nos pasó hace 2 semanas atrás, fuimos a repartir los regalos y en la vereda había un hombre tirado. Estaba totalmente borracho. Y yo decía, Señor, esto no puede estar pasando. Si yo estoy con vida, esto no puede estar pasando. Mientras yo esté con vida, la iglesia siga teniendo esa vida, estas cosas no tienen que suceder. Yo sé que la gente decide, yo sé que la gente tiene que voluntariamente decidir seguir a Cristo, voluntariamente tiene que decidir cambiar, voluntariamente tiene que buscar a Dios, pero voluntariamente nosotros también tenemos que actuar voluntariamente y llevar la palabra de Dios. Si no, hablamos por hablar, como decía Eclesiastés. Demasiadas palabras nos hacen necio. Hablamos y decimos y no hacemos. Y eso también nos convierte en una mentira, en que no estamos viviendo. Y el Señor, en este tiempo de iglesia, de pandemia que estamos teniendo, es la oportunidad, y yo lo veo así, es la mejor oportunidad que se me presentó en la vida para hablar de Jesús. Y hablar abiertamente, directamente. Nada de aparentar o tapar o buscarle la manera en que caiga bien el mensaje. No. La palabra dice esto. No, ya está. El pecado es pecado. Si hay que arrepentirse, te tenés que arrepentir. Si estás en adulterio, tenés que dejar. Si cometiste infidelidad, pedí perdón a Dios, restaurar tu matrimonio. El pecado es pecado. Y lo que Dios hace es amar al pecador y sanarlo de todos los errores que cometió. La sangre de Jesús limpia, lava, el Señor te restaura, te levanta y es la mejor oportunidad para hablar hoy, abiertamente, porque antes teníamos miedo de hablar o de decir de qué manera o tratar de encajar. Es la palabra, buscar quizás un léxico no tan complejo, pero sí hablar lo que dice la palabra. La palabra no va a cambiar, sigue siendo la misma. Lo que cambiamos quizás es la manera de hablar, la manera de comunicar el mensaje. Pero el mensaje sigue siendo el mismo, la cruz. Y la iglesia tiene que entender en este tiempo que Dios nos está dando la oportunidad a Sendero de Paz de no solamente ser hombres de la palabra, sino hombres de palabra para llevar a otros el mensaje de salvación y generar o provocar o ser nosotros una fuente de fe para que otros conozcan a Jesús. Saber que diste una palabra a tu hijo, a tu familia, a tu trabajo o en tu trabajo o al Señor y no cumplirla es una mentira. Decir algo y no cumplirlo te hace mentiroso. No, lo que pasa es que llegué tarde porque cuando venía manejando, pueden pasar inconvenientes, percances, pero muchas veces usamos eso como la mentirita piadosa. Y decimos, no, lo que pasa es que te convierte en un mentiroso. Te convierte en un mentiroso. Y nosotros, si somos hijos de Dios y tenemos el espíritu de verdad, automáticamente tenemos que hablar verdad. Porque Dios no está sobre la mentira, sobre el engaño. Y tenemos que ser sabios. La gente te escucha hablar y dice, este no me está diciendo la verdad, este me está medio que, no sé. Y nosotros tenemos que ser sinceros, transparentes delante de Dios y delante de los hombres. Como hombres y mujeres que vivimos en la iglesia en este tiempo física o virtual,
Debemos tener integridad ante Dios y ante los hombres. Y más aún, ante los niños y especialmente delante de tus hijos. Tener una integridad. Si tus hijos te escuchan cómo hablas en tu casa, de la misma manera tenés que hablar en la iglesia, de la misma manera tenés que hablar en el trabajo, de la misma manera tenés que hablar en donde sea. No que en la iglesia te escuchan que sos el santo, el reverendo padre, y en la casa sos un desastre, los insultos, los gritos, la falta de respeto. Si decís que sos cristiano, en tu casa también tenés que ser cristiano. Y nosotros hemos visto matrimonios, familias, deshacerse en años, en pocos años. Porque el padre aparentaba una cosa en la iglesia y en la casa era otra cosa. Hemos visto gente en donde los hijos de 10, 12 años se le ha puesto enfrente al padre porque le quería pegar a la madre. Unas horas antes había dirigido una reunión y la alabanza en la iglesia. Y eso lo convierte en un mentiroso. Entonces el hijo hoy le vas a hablar de Jesús y te dice, ¿qué Jesús? Y Jesús, mi viejo iba a la iglesia y decía unas malas palabras, a nosotros nos mataba a cachetazo, a mi mujer, a mi mamá le decía de todo. Y cuando yo ya fui más grandecito me paré de frente a mi papá y ya le quise pegar. Y era el diácono, era el líder de la iglesia. Por eso cuando yo pienso, digo, ¿por qué a la gente, cuando le decimos, le hablamos de Dios, le hablamos de Jesús, pero cuando le invitamos a la iglesia dice, no sé, porque nosotros como cristianos, esa verdad no la estamos diciendo como una verdadera verdad. O sea que, si no es una verdadera verdad, es una mentira. Y no hablamos con el testimonio como deberíamos de hablar, nuestro vocabulario no acompaña, nuestros actos no acompañan. Y yo creo que Dios nos está llevando a entender de que la oportunidad es hoy, de ser transparente delante de Dios, de ser sinceros delante de Dios. La reputación de un hombre depende de su palabra y su palabra depende de su carácter. Verdad para con Dios, verdad para con los hombres. Tu reputación depende de tus palabras, de lo que vos digas, de lo que vos hables. Y el diablo no solamente quiere robarte la palabra de Dios, sino que el diablo quiere robarte la palabra que sale de tu boca. La Biblia dice que nosotros debemos seguir los mandamientos de Dios, amar esos mandamientos y cumplirlos. El que obedece mis mandamientos, ese me ama. Tenemos que buscar la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Si el diablo te logra quitar la palabra de tu boca, te saca toda plenitud como persona. Todo lo que es Dios en tu vida te lo roba. Y tenemos que ser personas de la palabra, pero personas de palabra. Y la iglesia hoy, más que nunca, necesita ser una iglesia de la palabra, pero también tiene que ser una iglesia de palabra. De palabra. ¿Qué necesitas? Podemos orar por vos. Vení, vamos a orar. Te vamos a ayudar. Te vamos a guiar para que tomes buenas decisiones. Vamos a estar. Y yo puse la otra vuelta en mi estado de WhatsApp que se vienen tiempos donde no habrá tiempo, donde la iglesia va a tener una demanda masiva de almas. Y se viene una expansión. Y a la persona que vos le decís, yo voy a estar para ayudarte, tenés que cumplir esa palabra que le decís.
Tenés que ser una fuente de fe. Porque cuando le hables de la Biblia, le van a creer a la palabra. Porque te están creyendo a vos lo que le estás diciendo de la palabra. Si yo le digo, yo te voy a ayudar, y después me manda mensaje, no le contesto, o lo dejo, o nunca más, o si lo cruzo no lo saludo. Cuando le venga a hablar de la palabra, automáticamente va a ver reflejada mi cara, mi actitud en la palabra. Y hoy el Señor nos está llevando a entender que lo que le prometiste a Dios, lo tenés que cumplir. Que lo que le prometiste al Señor hace quizás unos meses atrás, quizás un año, quizás en el último campamento de mujeres, de jóvenes, en la última reunión de hombres, en la última reunión que tuvimos presencialmente acá. Señor, te voy a seguir, te voy a amar, nunca voy a dejar de servirte. Y después, con el tiempo, nos vamos apagando, nos vamos quedando. Si querés que la gente conozca a Dios, si querés que la gente se acerque a Jesús, tenés que ser una persona de palabra. Tenés que ser una persona de la palabra y una persona de palabra. Porque la base de nuestra verdad es la palabra. Estamos o somos adoptados por un espíritu de verdad. Por ende tenemos que hablar verdad, aunque nos cueste. Hay gente que le cuesta hablar la verdad, pero lo hace. Lo hace. Y yo creo que Dios en este tiempo nos está llevando, porque se vienen tiempos donde no habrá tiempo, donde no vamos a tener tiempo de nada, porque la necesidad es mucha, el hambre por Dios va creciendo, la esperanza no se encuentra en cualquier lado. Y nosotros como iglesia somos los únicos que poseemos este gran tesoro, que es la verdad de Jesucristo, que es la verdad. Si Dios te dice hoy, dame tu palabra, dale tu palabra, dale tu palabra. Señor, te prometo que a partir de hoy voy a luchar incansablemente por medio de tu espíritu para vencer cosas, para vencer debilidades, para luchar contra mi naturaleza desastrosa, contra mi carne, mis deseos, mi concupiscencia, mis vicios. Y el Espíritu Santo, el Señor, empieza a notar. Y yo te animo a que en este tiempo cumplas. ¿Querés ver gente en la iglesia? ¿Querés ver tu vida cambiada? Convertite en un hombre, en una mujer de la palabra. Convertite en un hombre y en una mujer de palabra. De palabra. Si le prometiste algo a tus hijos, cumplilo. Aunque no tengas ganas, aunque estés cansado. Me prometiste que ibas a jugar conmigo y venís cansado. Y tenés que jugar. Nos cuesta. Como padres nos cuesta. Y más, si tuvimos un papá como Jorge, que cada promesa que decía la rompía, quebrantaba nuestra confianza, rompía nuestro deseo y nuestro sentimiento de confianza. Si tuviste un padre como Jorge, hoy tenés la esperanza de cambiarlo y de convertirte en un padre y en un hombre y en una madre y en una mujer como Dios quiere que seas, de la palabra y de palabra. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta reunión, gracias, Señor, por lo que tú has hablado en nuestra vida. Señor, el compromiso no es contra nadie. No hay testigos, no hay líderes, no hay una congregación, no hay público, no hay pastores, no hay gente de renombre. Señor, el compromiso es con vos. Dios, Señor, si te hemos prometido servirte, es tiempo de cumplir esa promesa. Si le prometiste al Señor amarlo, tenés que seguir amándolo a pesar de lo que estés pasando.
si le prometiste al Señor que nunca te ibas a alejar de Él, aunque estés con la circunstancia o con el problema más grave en tu vida, tu promesa tiene que ser inquebrantable porque le has prometido a Dios. Porque hubiese sido mejor no prometer nada que antes de prometer y no cumplir. Señor, ayúdanos a ser hombres de la palabra, pero ser personas también de palabra, de lo que decimos cumplirlo. Aunque nos cueste, Señor, y aunque otros nos llamen la atención y nos corrijan, pero eso nos va a ir llevando a ser personas de palabra y cumplir lo que dice tu palabra. Porque es necesario no ser oidores, sino también ser hacedores. Pon en práctica lo que la Biblia te está demandando hoy. Señor, danos fuerzas, danos ánimo. Hay un mover que se viene del Espíritu, Señor, sobre nuestra iglesia. Vienen almas, vienen familias, vienen corazones rotos, vienen mentes perturbadas, vienen vidas golpeadas. Señor, y la iglesia tiene que ser la fuente de fe. El cristiano, nosotros tenemos que ser esa fuente de fe. De lo que dice la palabra lo cumplimos y lo que decimos también lo vamos a cumplir. Aunque nos cueste, y reconocer tu error también es ser una persona de fe. Porque no reconocer tu error es vivir una mentira. Y eso te hace mentiroso delante de Dios y delante de los hombres. Señor, yo te pido que llenes a la iglesia con tu fuego, con tu verdad. Hacenos genuinos, auténticos delante tuyo y delante de los hombres. Queremos hallar gracia delante tuyo, pero también hallar gracia delante de los hombres, Señor. Haznos sabios y temerosos de tu presencia, Señor. Porque con temor en el corazón caminaremos en rectitud, caminaremos más derechitos por temor a ti, por amor a ti, Señor. Y eso nos va a llevar a tener una vida, Señor, de verdad delante de la familia, delante de los amigos y delante de quien sea. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este domingo. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y tenga de ti misericordia. Que en este domingo puedas reflexionar en esta palabra, pensar, ¿sí? Pensar, porque pensar también nos hace bien, y meditar qué es lo que Dios quiere que comencemos a cambiar. Porque en definitiva, cuando se terminen nuestros días en la tierra, al que le vamos a rendir cuenta es a Dios, solamente a Dios. Y si Dios hoy te está pidiendo y nos está demandando algo, creo que lo más conveniente es hacerlo para que cuando tengamos que rendirle cuentas al Señor, le digamos: Señor, cumplí lo que te prometí. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo el martes 20 horas por Instagram Sendero Crew o por Facebook Centro Cristiano Sendero de Paz. Y ya pronto nos vamos a tener más noticias. Dios mediante continuaremos de esta manera y seguimos orando y seguimos buscando del Señor. No dejes de predicar la palabra de Dios, no dejes de compartir las reuniones, no dejes de compartir todo lo que la iglesia haga, lo de tu casa, lo de tu familia. No dejes de compartirlo. Que el Señor te bendiga. Les mando un saludo a la pastora y nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga.